¿Tienen todos 1 Corintios 12? Ya, muy bien. Parto leyendo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándolos como se llevaba a los ídolos mudos. ¿Qué hasta ahí? Los gentiles, los incrédulos, adoran, todos adoran, no hay nadie que no adore. Tal vez en Chile no se adora mucho las estatuas, ¿no es cierto? En otros países sí, pero acá se adoran muchas cosas, ¿no es cierto? Que todo lo que significa el mundo, todo lo que significa el dinero, la comodidad o el yo, hay muchas cosas que adoramos, pero los ídolos del mundo son mudos. Fíjense, los ídolos del mundo son mudos, no tienen nada que decirte. Y acá Pablo dice a la iglesia, yo no quiero que ustedes ignoren, que ustedes no sepan de los dones, porque Dios sí habla y está vivo y está activo. Entonces acá hace una contra, por así decirlo, pone en contraposición a los ídolos mudos del Dios que habla, del Dios que está vivo. Y dice, no quiero que ignoren. Y continúa, versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aprendimos el domingo pasado, es Dios. Es una persona trinitaria. No es simplemente una energía, una fuerza rara. No, es una persona trinitaria. Es Dios con los atributos de Dios. Cuando hablamos de persona, no estamos hablando de ser humano. Estamos hablando de el ser de Dios, que es uno solo, pero que tiene tres personas y cada una de estas tres personas tiene pensamientos, voluntad y emociones. El Espíritu Santo lo podemos contristar cuando, por ejemplo, pecamos, ¿no es cierto? El Espíritu Santo también tiene gozo y de hecho imparte gozo al cuerpo. El Espíritu Santo dice que tiene mente, escudriña los pensamientos profundos del Padre. El Espíritu Santo tiene voluntad. Él ora armonizando con la voluntad del Padre. Entonces, la Biblia se refiere al Espíritu nunca como algo, sino como alguien. Por eso siempre dice el Espíritu Santo. ¿Sí? Siempre antepone de alguna forma todos los pronombres y todo lo que está antes para decir es una persona, no es algo. Y muchas veces se le trata simplemente como algo y eso denigra al Espíritu. Porque el Espíritu es Dios, hay que glorificarlo como tal. Ahora, la Trinidad funciona en orden. Si bien el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igual de dignos alabanza, pero tienen roles que se distribuyeron desde la eternidad y no sabemos cómo, pero hay un rol. El Padre es el que escoge, el Padre es el que envía, el Hijo el que va, el Hijo el que ejecuta, el Hijo envía al Espíritu, el Espíritu opera en ti, en la iglesia. El que está en ti es la persona del Espíritu Santo. Ahora, como está el Espíritu y Dios es uno, Dios está en ti, ¿sí? Y ahí es donde nos confundimos a veces, pero bueno, Dios es incomprensible. Si lo pudiésemos comprender, no sería Dios. Así que, por eso es tan importante estudiar del Espíritu. Y acá en el versículo 3 dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace referente a Cristo? Dice, voy a leerlo otra vez, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, lo llama maldición. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué significa llamar a Jesús Señor? No significa solamente de palabras, sino que Él realmente sea Señor de tu vida. Nadie que realmente tiene a Jesús como su Señor, lo puede hacer sin el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que regenera nuestro corazón, el que quita el velo, el que nos santifica, el que nos lleva a obediencia. Por tanto, viendo algo más práctico, tal vez tú nunca has sentido nada extraordinario, por así decirlo. Pero resulta que tú crees en Cristo, obedeces a Cristo y lees la palabra y le amas, ¿tienes al Espíritu o no? Sí, pues, obvio que sí. Nadie puede decir que Jesús es Señor y que sea Señor de su vida si no tiene el Espíritu. El Espíritu se manifiesta de distintas maneras en medio de nosotros. A veces puede ser más sensorial, a veces puede ser menos sensorial. Eso lo hace como Él quiere. Pero aquí tenemos la prueba fehaciente de tener el Espíritu. Y la prueba fehaciente de tener el Espíritu Santo es que Cristo es tu Señor. Esa es la prueba. ¿Ya? Entonces, si Cristo es tu Señor, tú tienes al Espíritu Santo.
Ahora, ojo, como les decía, no puede ser solo de boca. Porque muchos dicen, no, Cristo es mi Señor, y en las obras uno ve que no es su Señor. Que tiene otros señores, ¿sí? Pero si tú manifiestas en tu vida que Cristo es tu Señor, tú tienes al Espíritu. Porque el Espíritu Santo siempre indica a Cristo. Eso es lo que hace la Trinidad. Se glorifica a sí misma. El Padre glorifica al Hijo al Espíritu, el Espíritu al Hijo. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros siempre va a indicar a Cristo. Va a forjar tu carácter para que te parezcas a Cristo. Va a darte dones para que tú indiques a Cristo. Va a poner el fruto del Espíritu para que tengas el fruto de Cristo. Va a revelarte la Biblia para que veas a Cristo. Todo lo que hace el Espíritu Santo indica a Cristo. Eso ya lo vimos el domingo pasado, ¿sí? Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A mí me da la impresión que aquí hay una referencia trinitaria, porque primero habla del Espíritu, después habla del Señor. Generalmente en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Señor, se refiere a Jesús, como en el versículo 3, ¿sí? Cuando dice Jesús es Señor. Entonces, el Espíritu Santo reparte, dice, dones. Jesús, como es cabeza de la iglesia, reparte roles en la iglesia. Fíjense qué interesante. Hay un orden trinitario. Dice en el versículo 4, hay diversidad de dones, el Espíritu obra entonces con poder. En el 5, hay diversidad de ministerios. Eso lo hace, dice el Señor, Jesús, porque Él es el Rey. Entonces Él reparte los ministerios, como hace un rey. Y después habla de Dios, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y ahí me da la impresión que podría estar hablando el Padre, ¿no es cierto? Porque ¿quién finalmente hace todo en todo? El Padre. Porque si puedo respirar, es porque el Padre me permite respirar. Entonces, el Espíritu Santo da dones, Cristo da ministerios, el Padre permite que tú hagas todo. O sea, en resumen, en cualquier cosa que hagamos que sea de edificación, ¿de quién es la gloria? De Dios, po. Del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque muchas veces, y aquí es donde viene un gran problema que vamos a ver aquí en la iglesia de Corintios durante estos capítulos, el problema del yo, del ego, de centrarme en mí. El problema de ser niños espirituales. Y de siempre cuando el Señor empieza a obrar en medio de nosotros, empezar a hincharnos nosotros. Empezar a jactarnos nosotros. Empezar a pensar que esto viene por nosotros, por mi piedad, por mi poder, y no es así. Él parte hablando en estos capítulos diciendo la gloria es del Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu obra en medio de nosotros con dones, Cristo repartió los ministerios, el Padre permite que tú vivas y que tú hagas todo. La gloria es de Dios. Esa es la base que se asienta entonces para hablar de estos temas. ¿Ok? Continuamos. Versículo 7. Dice entonces, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bien, aquí entramos entonces al tema de dones, porque aquí Pablo va a entrar a las operaciones del Espíritu Santo, por así decirlo, las manifestaciones. Cómo el Espíritu Santo se manifiesta en el cuerpo. Y como Él vive en ti y vive en mí, Él va a ocupar mi cuerpo y tu cuerpo. ¿Para qué? Para bendecirnos. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu? Por medio de mis hermanos, por medio del cuerpo de Cristo. Así se manifiesta el Espíritu, porque Él vive en nosotros. Ayer en el rebaño leíamos, en la tarde de alabanza, leíamos donde Pedro va y sana a un paralítico. Dios podría haber sanado solo al paralítico. No necesita a nadie para hacerlo. Pero el Espíritu se manifiesta por la novia de Cristo, por el cuerpo de Cristo. ¿Qué eres tú? Que soy yo. Por tanto, me ocupa para edificar a la iglesia, para bendecirnos mutuamente. Entonces dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Varias cosas ahí. A cada uno. En primer lugar, a cada uno. Miren todo este cuerpo. Puras células del cuerpo de Jesús. Puras células del cuerpo de Jesús. Y resulta que aquí hay células de riñón de Jesús, de hígado de Jesús, de boca, de mano. Claro, estamos todos desparramados. Pero resulta que cada uno tiene algo, una manifestación del Espíritu que va a ir dando. Pablo después explica un poco cuáles podrían ser, ¿no es cierto?
Pero primero tenemos que entender eso. Si tú tienes al Espíritu Santo, tú estás en el cuerpo de Cristo, el Espíritu se manifiesta a través de ti. ¿Sí? Lo hace de esa manera. El Espíritu Santo se manifiesta. Y aquí una de las palabras que surgió, ¿no es cierto?, en el versículo 4 es el don. El don, que cuando la palabra griega es charagma, que tiene que ver con un regalo. ¿Ya? El Espíritu Santo lo hace por medio de ti, pero no porque tú seas muy bueno, porque no somos muy buenos. De hecho, somos re malos, por eso vino Cristo. Porque si fuéramos buenos, Cristo no viene. Entonces, Él se manifiesta por medio de nosotros, a través de nosotros, inmerecidamente. Es un regalo. Eso significa don. Y con eso quiero decir que cuando el Espíritu se manifiesta en medio de nosotros, por medio de nosotros, tenemos que saber que eso no es sinónimo de grandeza de la persona. No tiene nada que ver con la persona. Es gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Ya? A cada uno le dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Del cuerpo. Como vamos a ver en estos capítulos. ¿Sí? O sea, si el Espíritu Santo obra a través de ti, no es para que tú te levantes. Es para que el cuerpo sea construido. Y por tanto, si algunas células de todos los que están acá resulta que no se dispone a edificar al otro, el cuerpo entero va a ser afectado. Porque ustedes dirán, no, pero es que yo nada que ver, si yo soy nuevito. Bueno, una célula del hígado que no trabaje va a afectar al cerebro. Y una célula del riñón que no trabaje va a afectar a la mano. De alguna manera la afecta. Sí o sí, porque es un cuerpo, porque hay un espíritu y hay una cabeza que es Cristo, ¿sí? Entonces, a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de género de lenguas y otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En la Biblia tenemos varios listados de dones. Este es uno de los listados. Hay un listado también en Romanos 12, que ustedes pueden revisar. Hay un listado bien breve en Pedro, que menciona dos cosas. Está el listado bien breve de Joel, que habla de sueños y visiones. La verdad es que hay listados, algunos nos parecen más sobrenaturales, otros nos parecen, entre comillas, más normales. Por ejemplo, el de Romanos dice que está el don de liderar, ¿no es cierto?, de presidir, el don servicial, el don de ser misericordioso, el don de ser dadivoso. Y acá en Corintios menciona don de hacer milagro, el don de fe, el don de discernimiento. Cada una de estas cosas, la verdad es que son capacidades que provienen del Espíritu. Ahora, si a ustedes les parecen más normales los dones de Romanos, no son más normales. Porque también el servicio y la misericordia y la dadivosidad no proviene de la carne, proviene del Espíritu. También es milagroso cuando alguien empieza a dar y no busca gloria para sí y lo hace así. No, eso es milagroso. Quizás más milagroso que los demás. No, igual de milagroso, ¿ya? Entonces, hay dones que son más vistosos. Hay otros que son menos vistosos, pero todos provienen del poder del Espíritu. En este caso, este listado que da acá es un listado bien vistoso, ¿no es cierto? Y que el Espíritu Santo obra en medio de nosotros, claramente. Ahora, no es un listado exhaustivo. Creemos que hay más listados, ¿no es cierto? Y que la manifestación del Espíritu por medio de nosotros es mucho más que lo que sale acá. Pero al menos lo que sale acá, ¿no es cierto?, habla de cómo edificarse en sabiduría al otro o simplemente el tener de repente, decirle a alguien algo que era justo para su vida y justo que tenía que ver con lo que estaba viviendo. Y uno dice, oye, que soy buen consejero. Y no, pues, si lo dijiste porque el Espíritu obró en ti. Y resulta que llamaste a alguien porque dijiste, voy a llamar a tal persona. Llamaste y la persona te dijo, si no me hubieses llamado, no sé qué habría hecho. Y tú dices, yo tampoco sé qué habrías hecho. No, pues, y no tiene que ver con eso, porque es el Espíritu Santo el que te dirige.
para que tú des la palabra sabiduría indicada, para que dé una palabra de conocimiento de algo que nadie sabe, pero el Espíritu te guió a eso, ¿sí? O cuando oramos por alguien y la persona se sana y uno dice, no, es que esta mano es poderosa. Nada que ver, nada que ver. Es el Señor el que obra en medio de nosotros y nos debemos edificar mutuamente, ¿sí? O el discernir los espíritus, que es como tener el olfato espiritual, por así decirlo, de que no, aquí esto no huele bien. Cosas que el Espíritu Santo va simplemente guiando al cuerpo de Cristo. Él obra y Él también va obrando en medio de nosotros, pero también obra en orden. Uno de los temas que va a mencionar este capítulo es en el versículo 10. Cuando ustedes ven ahí, dice, al final del 10, a otro dio diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Ahora, el tema de las lenguas siempre ha sido un temazo. Y la verdad es que, en general, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el Espíritu Santo obra maravillosamente en medio de nosotros y nuestra carne obra horriblemente en medio de nosotros. Siempre se mezcla la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo obra y puede ser que, claro, alguien sienta este impulso y hable en lengua y tenga ese don, ¡qué bonito! Pero Pablo dice, pero pongan ojo cómo lo ejercen. Y después lo regula, como vamos a leerlo en el 14. Porque todo esto el Señor lo hace en orden. Y lo hace en belleza. Y no en confusión. Miren, es cosa de que ustedes vean los arbolitos. Que ustedes vean todo esto. Acá no hay confusión. ¿Sí? El Señor obra en paz. Y obra en perfección. Poderosamente, sobrenaturalmente, pero tranquilamente también. En orden. ¿Sí? Después vamos a volver a ese tema porque después el capítulo vuelve a eso. Entonces dice, pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. ¿De quién depende todo esto? Del Espíritu Santo. Y Él lo hace como Él quiere. Bien, antes de continuar, entonces, quiero dar algunos aspectos prácticos al respecto, algunas sugerencias prácticas, algunos consejos de alerta, ¿ya? Porque, como les decía, el Espíritu Santo obra maravillosamente y poderosamente en medio de nosotros, pero nuestra carne es bien fregada. Entonces, consejos de alerta. Para que tengamos todos presentes. El Espíritu Santo nos va a ocupar a todos, sí, de diversas maneras. Pero punto número 1, nunca va a contradecir la Biblia. ¿Estamos claros? Él inspiró la Biblia y es inmutable, su consejo no cambia. Entonces, estas cosas como que el Señor me dijo esto y lo otro y contradice la Biblia, no lo pesquen. Pura carne. No lo pescan nomás. Porque Dios nunca contradice la Biblia. ¿Ya? Punto 1. Punto 2. Los dones deben ir de la mano con el fruto. ¿Ya? No significa que no puedan haber dones donde no hay fruto. Sí, en los Corintios pasaba eso, que tenían pocaso fruto y harto don. Pero esa no es buena. ¿Me entienden? Lo ideal es que todo esto vaya bien con el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, humildad. Ya, estamos claros, lo teníamos todos claros. Pero al momento que empezamos a acercarnos al otro, se me olvidó todo. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que tú realmente algo, el Señor puso algo en tu corazón de decirle algo al hermano y la echamos a perder porque llegamos así. El Señor te dice esto, chuta, y lo mataste. Po. Lo mataste porque, 1, ¿y si te equivocas? 2, ¿y qué opción le da a que no sea? Entonces mejor, ¿por qué no te acercas en humildad? ¿Por qué no dices mejor, mira, tengo esto en mi corazón? Me parece que podría ser del Señor. Puede ser que sí, puede ser que no. Óralo. Te lo entrego. Puede ser que te edifique. Pero si tú sientes que no lo pesques nomás. ¿Me entienden? Acérquense en humildad, en mansedumbre. No tenemos por qué venir y tirarle una roca encima. Entonces aquí hay un tema de fruto que es muy importante en la edificación del cuerpo de Cristo. Porque si yo me acerco desde el amor, entonces, y desde la humildad, entonces el mensaje es muy distinto. ¿Me explico o no? Entonces, el tema del fruto es súper importante tenerlo para el manejo de los dones.
Y de hecho, Pablo, en este punto, una vez que explica el tema de los dones, va a pasar directamente al capítulo 13. ¿Y que te va a hablar de qué? Del amor. Del amor. Miren, vamos al final del capítulo 12, versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procuren los dones, sí. ¿Por qué hay que procurar los dones? Porque hay que pedirlos. Hay que pedirle al Señor, dice. Hay que pedirlos porque son gloria del Espíritu. Porque cuando el Espíritu obra en medio de nosotros, es gloria de Él. Entonces uno quiere que el Espíritu Santo sea glorificado. Hay que pedirlos. Pero ojo, dice. Pero no se olviden del camino más excelente de todos. Y ese camino es el mandamiento principal. ¿Cuál es el mandamiento principal? Amar a Dios, amar al prójimo. Ese es el camino, eso es lo principal. Porque de hecho el capítulo 13 parte así, diciendo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Es decir, si tengo el don de lengua y no tengo amor, no te sirve para nada. Dice, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, si tuviese don de fe, de tal manera que traslade aquí el monte de la Quinta Vergara al mar y no tengo amor, nada soy. Ojo, está mencionando el listado de dones en plena potencia, pero sin amor. No te sirve. Versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Este famoso pasaje del amor está en la mitad, en el núcleo de la enseñanza sobre los dones. Porque es crucial de entender. Porque si ejercemos dones sin amar al prójimo, es mono con tijera. ¿Me entienden? Va a costar para cualquier lado y va a dejar la pura escoba. No puede ser, pues, dice Pablo. Si aquí lo que comanda es el amor. Lo que comanda es el amor. No puede haber, dice, jactancia, por ejemplo. No, que uno se encuentra mejor por esto, hermanos de primera categoría, segunda categoría. Olvídalo, eso no es amor, dice. Esto tiene que ser desde un amor sufrido por el otro. No un amor que atropella, sino que un amor que es sufrido. Este tiene que ser desde un amor benigno, que yo quiero el bien del otro. En cambio, cuando lo hacemos desde la carne, lo que quiero es exaltarme a mí mismo. Entonces quiero que el otro opine bien de mí, que el otro me considere espiritual, que el otro piense que yo estoy bien con el Señor. No, eso no sirve para nada. No hay amor ahí. Tiene que ser desde la benignidad, desde un amor sufrido, desde el no jactarse, sin envidia, dice. Porque claro, alguien que tal vez tiene el don del servicio, está ahí sirviendo y todo, y mira a otro que tal vez tiene ahí un don de sanidad, que ora por alguien, se sana y dice, oh, me encantaría tener eso. Y empieza a envidiar dones. Y no, pues dice, si el cuerpo de Cristo no podemos envidiar, eso no es amor, dice. Si ustedes quieren ejercer los dones de manera adecuada, entonces tienen que amar. Y eso significa glorificar al Señor con lo que Él te dio, y estar contento cuando el Espíritu se manifiesta a través de otro en algo que tú no tienes. El amor no es envidioso. Este pasaje del amor, entonces, que la verdad podemos aplicarlo en muchísimas áreas de nuestra vida, pero está inmerso en el pasaje de los dones. Y está unido al tema de los dones porque, como les decía, cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar con muchos dones, si somos inmaduros, queda la escoba. Y por eso tenemos que enfrentarlo con madurez, entendiendo lo que el Señor está haciendo y por qué lo hace, de quién es la gloria, edifica el cuerpo de Cristo, con humildad, amando al prójimo. Entonces, en todo esto, mis queridos, como les decía, hay varios consejos de alerta que nos entrega la palabra. Y en estos consejos de alerta, el Señor también siempre nos va dando un orden de cómo hacer las cosas. Y debemos avanzar juntos como ejército, un ejército ordenado.
Un ejército desordenado, aunque sea grande, no sirve. En cambio, cuando un ejército va marchando juntito, ¿no es cierto? Y movilizado, y tiene sus capitanes de guerra y todo, funciona. ¿Qué quiero decir con eso? Supongamos que alguno de ustedes dice, no, yo siento de parte del Señor que tengo que decirle esto a la iglesia. Y llega y se para y habla. No, eso es desorden. Porque el Señor puso voceros. Si tú sientes algo así, te acercas a mí. Te acercas a los líderes. Y nos comentas. Y nosotros te vamos a decir, ya, lo vamos a orar. Porque si es del Señor, lo va a confirmar, po. Si no es del Señor, entonces fue tu volada nomás, po. Y puede ser. Si para qué estamos con... Puede ser, po. No significa que el Señor no lo pueda hacer. Pero el Señor lo va confirmando. Y debemos avanzar como ejército. Acá no pueden haber 1000 voceros. ¿Me entienden? Entonces, ustedes se acercan a los líderes. Se acercan a nosotros, al equipo pastoral. Nos van diciendo lo que el Señor tal vez ahí poniendo en sus corazones. Nos van diciendo. Y lo que se vaya confirmando, nosotros lo sacaremos a través de predicaciones con la palabra. ¿Me entienden? Entonces, si somos ordenados, avanzamos ordenados. Pero si todo el mundo empieza a capitanear para acá y para allá, no, mono con tijera. ¿Ya? Hay un orden. Capítulo 14. ¿Escuchan bien? Menos mal es un solo servicio, no me da para 3 acá. Capítulo 14. Voy a leer del 1 al 33. ¿Ya? Eso es lo bueno, que pueden traer sus mascotas. Miren, no me voy a poder detener en todos los detalles del capítulo. El capítulo queda de tarea para la casa, pero voy a ir leyéndolo y dar un par de apreciaciones que me parecen importantes. Versículo 1 al 5 dice: seguid el amor. ¿Seguid qué? El amor. Procurad los dones espirituales. ¿Qué tenemos que hacer con los dones? Procurarlos. Hay que pedirlos. Pero ojo, dice, amor. El amor. ¿Ya? Eso lo va a ordenar. Procurar los dones, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora Pablo toma 2 dones que él mencionó antes: don de profetizar, don de lenguas. Profetizar es hablar ungidamente parte del Señor y dar su palabra. ¿Me entienden? Cuando uno, por ejemplo, al menos nosotros lo vemos así, vemos que el Espíritu Santo habla por medio de la Biblia y él te va poniendo. Entonces uno, de repente puede ser que tú digas, quiero darle tal versículo a tal persona, ¿ya? Y le dice, mira, te mando este versículo. Yo creo, podría ser de parte del Señor, no sé, te lo entrego. Si era de parte del Señor, eso fue una palabra bíblica enviada, ¿no es cierto? Y va a tener el respaldo del Espíritu. Y la persona, eso va a penetrar. Y va a decir, oye, era justo lo que necesitaba. Si no era el Espíritu, te va a decir, ah, qué bonito. ¿Ya? Entonces, ya, te dice, profetizar, don de lenguas. Dice, tú tienes, ¿cuál es el problema? Dice con el don de lenguas. Que con el don de lenguas, y después lo va a explicar, tú oras al Señor, pero nadie cachó ni jota. Entonces tú lo pasaste bien, pero resulta que estáis con los hermanos. Y cuando tú diste palabra a otro, que el otro entendió, tú amaste porque edificaste al hermano. Entonces dice, eso es mayor. ¿Por qué mayor? Porque está hablando del amor, ¿sí? Porque estamos edificándonos mutuamente. Entonces, si tú te dedicaste solo a tú y el Señor, ya. Pero mejor si te dedicas también a los hermanos.
Y acá viene un principio súper importante, que cuando nos congregamos y somos niños, el niño solo piensa en sí. El niño lo que quiere es pasarlo bien. El niño va por una experiencia, porque el niño es egoísta y egocéntrico, pero no el adulto. El adulto vela por su familia, aunque tenga que hacer cosas que le incomodan, que tiene que limpiar acá y comprar allá y tiene que hacer esto lo otro y muchas veces, tal vez toda la vida no puede hacer lo que él quiere, pero hace por la familia. Eso es ser adulto. ¿De qué manera nos congregamos de manera infantil? Cuando vengo por una experiencia para mí, una palabra para mí, algo para mí, yo quiero sentir algo para mí, entonces no estoy ni ahí con el de al lado. Y ahí se vuelve el desorden, porque están todos los niños, jardín infantil, ¡ay, que a las escoba! Jardín infantil. Si tú te congregas, es para edificar también. El adulto vela por la familia. Entonces, claro, si el Señor me quiere dar algo, bacán, pero más bacán si el Señor por medio de mí le da al otro. Entonces, pregunto, cuando tú ¿vienes de manera adulta o de manera infantil? Porque miren, cuando alguien es nuevito en la fe, es comprensible que venga a buscar. Porque es guagua. Porque llegó, el Señor está obrando en él y está llorando todo el día y viene y el Señor lo toca. ¡Qué lindo! Pues es guagua. Pero cuando eres un viejo con chupete, eso ya es ridículo, po. Es que no puede ser 20 años congregándose y sigue siendo egoísta. Y no piensa en ningún hermano, es ridículo, po. No puede ser, ¿me entienden? Entonces, hermanos, dice Pablo después, no sean infantiles en su manera de pensar, sean maduros. Si por algo nos juntamos, po. Porque si ustedes quieren, ustedes tienen la experiencia y ustedes solo, bueno, entonces en la casa, pues, ¿para qué vienen? Si acá nos juntamos es porque nos amamos y vamos a edificar a alguien. Entonces compara estos dos dones, ¿ya? Y continúa ahora para explicarlo un poco más. Dice el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia, con profecía, con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Es decir, no entiendo ni molla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheléis dones espirituales. Pero ojo, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y aquí te dice un propósito importante. Dice, procura los dones, pero no desde el infantilismo. No porque tú quieres percibir cosas y tú quieres algo sensorial y tú quieres, no, ese no es el objetivo, dice. Si esta cuestión no es un juego, po. No es que yo quiera un juguete nuevo, no se trata de eso. Se trata que el Espíritu Santo quiere edificar la iglesia. Por tanto, si tú vas a procurar un don, dile, Señor, yo me dispongo. Si tú me quieres dar algún don espiritual o mostrarme el que tengo, pero quiero que sea para la edificación de la iglesia. No porque yo quiero experimentar algo extraordinario, ¿me entienden? Y te dice, y hablando acá del don de lengua, él dice, miren, en el don de lengua, dice, qué bueno que esté el don de lengua, pero ojo, no es para entretención. Cuando nos juntamos no es para entretenerme a mí, es porque nos amamos. Continúa. 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Eso sería buena, dice. Porque por último, ahí tú interpretas eso y puedes edificar a alguien. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, po. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si van a ser niños, que sea respecto a la malicia, a que no sean mal pensados, a que no sean cochinos en la mente. Eso sí, po, ahí sé niño. Pero cuando se trata de edificar a la iglesia, de vivir la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en nosotros, no seamos niños, dice. No se trata de ti, se trata de la gloria de Cristo y de la edificación de la iglesia. De eso se trata. Y muchas veces eso te va a llevar a que seas sufrido incluso el don, porque el amor es sufrido. ¿Sí? Tiene que ser así, dice él. No sean niños. No sean niños. Que el Señor nos vaya guiando en esto. Y fíjense que aquí, todo este texto, en ningún momento dice, oye, el don de lengua no existe. No, no dice eso. Dice, el don de lengua te edifica a ti mismo. Entonces, si el Señor te lo da, ora en la casa, po. Ahora, si vaya a orar en un grupito pequeño o algo en lengua, alguien tiene que interpretar. Porque si no lo interpreta, no sirve, dice, porque para algo se juntan. Y se juntan para edificarse. Si no nos edificamos, si nos juntamos solo por lo sensorial, no, eso es infantilismo. Continúa. En la ley está escrito, en otras lenguas con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado, lo oculto en su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Supongamos que hay un grupo pequeño, porque en una iglesia grande es difícil todo esto, pero supongamos que lo que describe acá parece ser más como un grupo en casa. Un grupo en casa, se juntan. ¿Por qué se juntan? Para glorificar a Cristo y para edificarse mutuamente. Entonces, si en el grupo en casa resulta que los 7 que están ahí se ponen a hablar en lengua y todos contentos se van, pero ninguno compartió con el otro. Dice, pero ¿para qué se juntaron? Para eso mejor profetizan, dice. Es decir, dar palabra al Señor inspirada por el Espíritu. ¿Me entienden? Dar la palabra al Señor, inspirado por el Espíritu, y uno es redarguido con la palabra del Señor y dice, sí, no, y nos vamos edificados, y mutuamente, dice, y pueden animarse mutuamente, porque el Espíritu Santo va a manifestarse en medio de ustedes, pero es importante que no sean niños, que sean adultos. Siempre va a llegar niño espiritual, ¿ah? Y con los niños espirituales hay que acogerlos como bebés. Uno lo apapacha y dice, sí, qué bonito. Y no la papacha, le habla papita, pero después le dice, pero tienes que ir madurando. ¿Sí? Tienes que ir madurando. ¿A dónde quedé? Versículo 25. 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnan? Cada uno de ustedes tiene algún salmo, puede cantar. Tiene doctrina. La mayoría ya hizo acá discipulado, ¿no es cierto? PCM. A propósito de eso, voy a hacer un paréntesis. La inscripción de los discipulados ya lo escucharon, ¿no es cierto? Ya. Ojo que próximo mes, para todos los que hicieron PCM durante los últimos 7 años, vamos a liberar masivamente una actualización por internet. ¿Ya? Para que estén ahí atentos. Se los dejo ahí boteando. Viene para el próximo mes. Tiene entonces salmos, doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Eso es lo que tiene que comandar la reunión de los creyentes. Si tú vas a un grupo pequeño, tu pensamiento tiene que ser, yo voy
para edificar al otro. Miren, hoy día nos juntamos acá, nos estamos juntando todos los domingos. Cuando tú vengas acá, te pido que tu pensamiento sea ese. Yo vengo para glorificar a Cristo y para edificar a alguien. Ya sea dándole algún abrazo, ya sea orando por alguien, ya sea estando atento si tengo que darle a alguien algún versículo, ya sea estando atento si tengo que sacar plata y darle a alguien necesitado, ya sea que tenga que, tal vez el Señor me mueva a invitar a alguien a la casa a almorzar. De alguna manera, no se vayan sin edificar al cuerpo de Cristo. No se vayan. Miren, en Echevers no lo podíamos hacer porque no teníamos ni tiempo, ni espacio, ni nada. Entonces uno entraba y salía. Pero eso ya fue. Ahora ustedes vienen para edificar al hermano. Tiene que ser así. La congregación de los santos tiene que ser una congregación donde nos juntamos con el objetivo diciéndole en el camino, Señor, yo quiero bendecir a algún hermano, de cualquier manera que sea, aunque sea llevándole un vaso de agua. Pero quiero edificar, que ese sea el objetivo cuando nos juntemos. Yo les pido entonces que en estas reuniones ustedes vengan como adultos, no como niños. Que vengan pensando también en los demás. Que vengan orando y diciéndoles, Señor, ¿cómo bendigo a esta iglesia? ¿Cómo bendigo a mis hermanos? ¿Quieres que invite a alguien a la casa? Y le dice, oye, ven a comer. No, no quiero. A otro entonces. ¿Para qué te vayas a sentir? ¿Para qué te vayas a sentir? No era nomás. No, es que yo quiero que esa persona, no seas infantil. El Señor te pondrá la persona que sea. Todo esto se ejerce con mansedumbre, con humildad, con paciencia. Pero no te vayas sin edificar. No te vayas sin edificar. Continúo. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, por turno, y uno interprete. Porque si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. A ver, insisto en esto, el Espíritu Santo sí, se mueve en medio de las personas. Y a veces lo que pasa es que se juntan y alguien siente el impulso y se pone a hablar en lengua y el otro se levanta y se pone a hablar y después están todos hablando en lengua. Y uno dice, no es del Espíritu, no, sí puede ser, lo que pasa es que hay inmadurez. Hay inmadurez. Porque si todos están hablando en lengua a la vez y nadie pesca a nadie, ahí no hay amor. Ese es el problema. No hay amor. Si la Biblia es súper clara, que uno hable, dice, y alguien tiene que interpretar. Entonces, si alguien no interpreta, no, entonces que calle, po. ¿Me entienden? Hay un orden. No es que no exista, es que tiene que estar regulado. Porque ustedes ven cómo el Señor lleva a cabo la creación. Lo mismo pasa en medio de la iglesia. Con cuánta más perfección lo va a hacer el Señor en medio de nosotros. ¿Sí? Entonces, esto de que no, es que no lo puedo retener. Mentira. Sí lo puede retener, po. Un niño no puede. Pero un adulto sí puede. ¿Sí? Entonces, 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No hay ningún problema en que si alguien te dice algo, que tú lo juzgues. Que tú dirimas eso. Que tú tomes la Biblia y digas, ¿esto será o no será? No hay ningún problema. Es de hecho un mandato. ¿Por qué? Porque típicamente parte la carne y alguien te empieza a decir, no, es que esto, otro, y te tenéis que casar con tal persona y tenéis que hacer esto. Usted, todo eso, mírenlo con recelo. No en cuanto a que nieguen a que el Señor pueda hablarte. No es que estamos negando eso. Pero el Señor nos da la responsabilidad de eso que me están diciendo, examinarlo, orarlo, juzgarlo por medio de la palabra. ¿Me entienden? Eso está bien hacerlo. Porque a veces se toma como que está frenando al Espíritu. No. El Espíritu te está diciendo que lo juzgues. Te lo está diciendo por medio de la Biblia. Entonces, fíjense los extremos acá. Negar que el Espíritu obra así está mal. Pero por otro lado, no ser ordenado, no juzgarlo, no trabajarlo con la Biblia también está mal. Porque esto tenemos que avanzar como ejército, ordenadito.
Y si lo hacemos así, vamos a ser imparables, vamos a arrasar con el enemigo. Imparables. Pero tenemos que estar ordenaditos, ¿sí? Ya. Entonces, asimismo los profetas hablen, 2 o 3, los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que está sentado, que se calle el primero. Típico en los grupos pequeños. Nos falta la persona que habla todo el rato. ¿Sí o no? No me digan que no, sí, sí. Oye, si tú eres de las personas que hablas todo el rato, ojalá algún hermano del grupo se te acerque y te diga, ¿sabéis qué? Con todo el amor del Señor te lo digo. Pero deja hablar a los demás también, po. ¿Me entienden? Estas cosas pasan típico en los grupos pequeños. Entonces, no sé, si tú eres más conversadora, yo creo que esto pasa más tal vez en los grupos... Bueno, no sé, ¿no? ¿Para qué voy a decir? Me regulé. Entonces, cuando un grupo es transparente, funciona en amor, funciona con el fruto del Espíritu, no hay ningún problema. Porque uno se acerca y le dice, ¿sabes qué, hermano? Qué bueno que el Señor, tú quieras hablar y te guste y todo, pero intentemos que todos conversemos un poco. En un grupo pequeño, en tu grupo discipulado, en tu comunidad. Intentemos que todos hablen un poco, porque nos falta la persona que es más tímida, la otra que es más extrovertida. Y la idea es que todos nos edifiquemos, todos. Entonces, si solo tú hablas, no estás pensando en el otro. No estás pensando en el otro, estás pensando solo en ti. Y tú vas para edificación del otro también. El otro también tiene que hablar. ¿Ya? O al revés. Si tú vas a los grupos y nunca quieres hablar. Tú eres la persona tímida que la verdad no quieres hablar. Entonces, ¿qué tal si el Espíritu Santo sí quiere que tú digas algo y que va a ser de bendición para otro? ¿Y qué regula todo esto? Y mucha atención acá. Ya estoy terminando, pero hay varias partes importantes todavía. Uno de los temas principales que regula la manifestación en medio de nosotros del Espíritu es el temor de Dios. El temor de Dios. Si tú tienes temor de Dios, entonces vas a procurar no callar lo que Él te impulsa a decir. Y si tienes temor de Dios, tú vas a procurar no hablar de más. Porque ambas cosas son pecados. Ambas cosas son pecados. Hablar de menos y hablar de más. Cuando el Señor te llama a confrontar a un hermano porque lo viste pecando o porque, chuta, hay que ir y decirle. Entonces a veces hablamos de menos, pecado. Pero también hablamos de más. Vamos y empezamos a hablar y dijimos 100 cosas y era una nomás. Ojo, temor de Dios. Ten temor de Dios en esto. Las personalidades acá juegan harto también. Si eres extrovertido, introvertido y todo eso, bueno, pero ten temor de Dios porque el amor a Dios, el amor al prójimo, el temor de Dios va a regular esto. Te va a ayudar a ser maduro en esto. ¿Ya? Así que, queridos, no hablen ni de más, ni hablen de menos. Que el Espíritu Santo está y está ahí escuchando. Está en medio. ¿Ya? Bien. 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos se exhorten, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, no me vengan con el cuentito de que no me pude parar. No, es que tenía que hacerlo. No, si no es así, no me vengan con esa. Si el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, dice. Si es un niño, te creo. Pero un viejo con chupete, no, po. Ya. 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La palabra griega ahí es tumulto, es perturbación. Cuando hay un tumulto en medio de la iglesia, no huele bien. Ya, no huele bien. Que un medio desorden así, todo, qué sé yo, y con manifestaciones, no. El Señor no es Dios de confusión. Y con eso no estamos negando los dones. Ninguno de los dones.
No lo estamos negando. Pero estamos diciendo que el Señor no es de desorden. Oigan, vean el pasto. El pasto está reguladito. El tronco, las hojitas, está todo ordenadito. Es diverso, ¿ah? Súper diverso. Pero nadie puede decir que hay un desorden. Así mismo en la iglesia. El Señor es ordenado. Él obra en medio de nosotros. Tengamos temor de Dios. Vengamos para edificación del cuerpo de Cristo. Lo que vamos a tener ahora es un tiempo de alabanza. Después de ese tiempo de alabanza, una vez que hagamos la despedida, vamos a separarnos en grupitos pequeños. Grupitos de 5 más o menos, ¿no es cierto? Donde ustedes se van a presentar, van a dar su nombre, decir tal vez hace cuánto tiempo están en la iglesia y van a orar. Van a orar por la iglesia, van a orar por la situación que está ocurriendo en Europa y van a orar por lo que hoy día hablamos. Que el Señor se manifieste en medio de nosotros poderosamente, pero que lo podamos llevar en santidad, que lo podamos llevar en amor, en madurez, como ejército, unidos, sin confusión, ¿sí? Que el Señor obre y que el Señor ponga en nosotros, en cada uno de ustedes, el venir aquí pensando en mis hermanos, pensando en edificar a alguien, ya sea sirviendo, dando, acompañando, invitando, pensando en dar. No se vayan de este lugar sin haber bendecido a alguien de alguna manera, porque eso le encanta a nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Bien, grupo de alabanza, que venga acá. Padre Santo, te damos gracias porque tú obras potentemente en medio de nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque eres precioso y siempre indica a Cristo. Gracias por tu humildad. Ayúdanos a nosotros mismos también a ser humildes, a ser mansos, a dejarnos usar por ti, pero no siendo inmaduros, sino siendo maduros, Señor. Siendo guiados en cada momento y viviéndolo en mansedumbre, en humildad, en amor, los unos por los otros. Padre Santo, te damos gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Gracias por la bendición que significa poder juntarnos acá. Te rogamos, Señor, que guardes este lugar, que sigas guardando la reunión y te pedimos por cada uno de los grupos pequeños que se forman después de este grupo, Señor. Que pueda ser de edificación, que pueda ser de bendición mutua, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.